Entonces vamos a comenzar en esta mañana con el Evangelio de Juan. Vamos precisamente a este Evangelio, vamos a Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Este Evangelio que vamos a estar viendo es un evangelio muy hermoso, contiene verdades muy importantes y de hecho, si tienen algún conocido, alguien que no conozca del Señor, pues pueden compartirle de estos mensajes que vamos a estar exponiendo acerca del Evangelio de Juan, o bien pueden invitarlo para que nos pueda acompañar, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a orar, a pedir al Señor que nos ayude para comprender este primer tema que tenemos del Evangelio de Juan. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de ir a tu palabra, Señor. El salmista decía, enseña a tu siervo tus mandamientos y los entenderé, los comprenderé, Señor. Enséñanos, Señor, tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder tomar de tu palabra, Señor, y ayúdanos a trazarla adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la Biblia, Evangelio de Juan. Y ahí en el Evangelio de Juan, así de una manera muy rápida, ustedes se pueden dar cuenta que la Biblia contiene 4 evangelios. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Ahí de una manera así muy rápida en sus Biblias ustedes lo pueden ver. La Biblia contiene entonces 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son considerados los evangelios sinópticos, ¿sí? La palabra sinóptico significa que se tiene una misma vista, ¿sí? Un evangelio sinóptico es un evangelio sinóptico porque presenta afinidad, presenta semejanzas en cuanto a lo que están narrando, en cuanto al orden de la narración que contienen esos evangelios. Entonces, es por eso que Mateo, Marcos y Lucas son considerados los evangelios sinópticos, porque Mateo, Marcos y Lucas como que tienen la misma visión, tienen mucha afinidad en cuanto a lo que ellos están narrando en sus evangelios, ¿sí? Pero el evangelio de Juan no es sinóptico. Este es el único evangelio que no es sinóptico. No sé si ustedes han escuchado que muchas veces cuando alguien va a comenzar en el camino de Dios, se le dice, gracias a Dios que has llegado al conocimiento de Dios, al camino de Dios. Mira, te recomiendo que leas el evangelio de Juan, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, ¿por qué les recomendamos que lean el Evangelio de Juan? Y la razón es porque el Evangelio de Juan tiene ciertas características muy especiales, muy distintas a Mateo, Marcos y Lucas, que lo hacen un evangelio ideal para todo aquel que quiera conocer acerca del Señor. Vean, el Evangelio de Juan es el único evangelio del que se dice lo siguiente. Vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 para que veamos este aspecto importante, ¿sí? En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, es en el único evangelio en el que se expresa lo siguiente, ¿sí? Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Muy bien, vean lo que dice, y en el único evangelio que se dice esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿sí? Esto significa que Juan, quien es el autor del evangelio de Juan, él decidió no escribir cosas que escribieron Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y luego él dice, pero estas que se han escrito, dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿sí? Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es que el Evangelio de Juan
es un evangelio que tiene un doble propósito. El evangelio de Juan tiene un propósito evangelístico, es decir, para presentar a Jesús, para presentar quién es Jesús. De hecho, la palabra dice en el versículo 31, para que crean. La palabra creer en el evangelio de Juan se menciona alrededor de 100 veces. Entonces, el evangelista Juan tiene un fuerte énfasis en hacer una obra de evangelismo a través de este evangelio y presentar al Señor Jesucristo para que se pueda creer en el Señor Jesús. También el evangelio de Juan tiene un propósito apologético, ¿sí? Porque Juan, como lo estaremos viendo a lo largo de este evangelio, presenta al menos 8 líneas de prueba, 8 tipos de evidencias para demostrar la evidencia del Señor Jesucristo, ¿sí? La identidad del Señor Jesucristo. Entonces, este evangelio es un evangelio totalmente, valga la redundancia, totalmente evangelístico, totalmente apologético, ¿sí? Si se quiere conocer quién es Jesús, el evangelio de Juan. Si se quiere defender la identidad de Jesús, lo que es Jesús, el evangelio de Juan. Cada uno de estos aspectos lo tenemos consagrado aquí en el evangelio de Juan. Muy bien, vamos entonces a Juan capítulo 1. En este domingo vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2 para poder comprender lo que el apóstol Juan está presentando acerca del Señor Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos entonces a comenzar con estos primeros 2 versículos que contienen grandes verdades. Vean, dice en el principio. Juan el Evangelista comienza con esta expresión en el principio, que es una expresión muy importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, quiero que coloquen ahí un separador si traen Biblia física. Y si no, pues vamos a primero de Juan capítulo 1, versículo 1, para poder entender un poquito la razón por qué Juan comienza diciendo en el principio era el verbo, en el principio. ¿Por qué Juan comienza con esta expresión en el principio? Vamos a primero de Juan capítulo 1, versículo 1. Una de las 3 cartas que escribe el apóstol Juan. Primero de Juan 1:1 para ver una distinción y para poder comprender entonces por qué Juan comienza diciendo en el principio. ¿Listos? Primero de Juan 1:1, casi llegando al libro de Apocalipsis. Ahí estamos. ¿Listos? ¿Sí? Primero de Juan 1:1. Vean aquí cómo se expresa el apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vean, tenemos mismo autor, pero tenemos distinta expresión. En Juan 1:1, Juan dice, en el principio. Y en primero de Juan 1:1, Juan dice desde el principio, ¿sí? Es distinto. Entonces, esta expresión desde el principio se refiere, como dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, desde el principio se refiere al principio del ministerio de Jesús, al principio de la predicación del evangelio por parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo ahí. Ok, ahora, en el Antiguo Testamento hay un libro donde también se menciona, se hace esta expresión en el principio, y es Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, para poder comprenderlo. Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia, vamos a ver que también ahí se utiliza esta misma expresión que está usando el apóstol Juan en el principio. ¿Sí? Y vamos a ver entonces qué es lo que Juan quiere decir. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Dice, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y ese principio, cuando dicen el principio, ¿a qué se está refiriendo Génesis 1:1? Se está refiriendo al principio de todo, no al principio de la creación, sino que se está refiriendo al principio de todo. Dice, en el principio, es decir, antes de la creación, antes de la materia y antes del tiempo, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo. Entonces, aquí cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que Génesis 1:1 nos quiere aportar es que antes de que existiera la materia, antes de que existiera el espacio, el tiempo, solamente existía Dios. Y lo que entonces el autor de Génesis 1:1 nos quiere decir es que Dios no existía en un algo, porque no existía la materia. O sea, si nosotros tenemos la idea de que es que antes de la creación Dios existía y lo visualizamos en un gran espacio, no había ningún espacio. Dios no existía en ningún espacio porque el espacio no había sido creado todavía. Dios no existía en una temporalidad porque el tiempo no había sido creado. Entonces, ¿en dónde existía Dios? En la eternidad, ¿sí? Entonces, aquí el punto que se quiere resaltar en Génesis 1:1 es que antes de la creación solamente existía Dios y Dios existía en la eternidad, ¿sí? Ok, porque todavía no se había creado la creación, no había tiempo, no había espacio, no había materia, no había nada de ello, ¿sí? Ok, vamos entonces a regresar nuevamente a Juan 1:1, ¿sí? Para poder entonces comprender esto. Juan capítulo 1, versículo 1 otra vez. Dice, en el principio era el verbo. Y entonces entendemos que Juan, cuando está utilizado en el principio, está utilizando esta expresión en el principio en el mismo sentido como se está usando en el libro de Génesis. Lo que nos quiere decir entonces el apóstol Juan cuando inicia diciendo en el principio, es decir, antes de la creación, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces Juan inicia el evangelio diciendo estas tres verdades, ¿sí? Verdad número 1, está diciendo el verbo existía desde la eternidad, ¿sí? No existía el mundo todavía, no existían las personas, no existían las estaciones, no existía nada. Cuando Juan está diciendo el verbo ya existía, ¿sí? Entonces, primer aspecto importante que nos está presentando el apóstol Juan, el verbo existía, o bueno, aquí lo está expresando como el verbo, ahorita vamos a explicar qué significa verbo, pero está diciendo, el verbo de Dios ya existía desde la eternidad, ¿sí? Segunda verdad, el verbo existía en la eternidad, en la compañía o con Dios Padre. Sí, porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta connotación de Dios se refiere a Dios el Padre. Y número 3, el verbo que existía en la eternidad y el verbo que estaba en comunión con Dios Padre, ese mismo verbo era Dios mismo, era Dios. Entonces, está presentando tres verdades Juan en el versículo 1. Que el verbo ya existía en la eternidad, que el verbo existía en la eternidad con Dios y que el verbo existía y que ese verbo que existía en la eternidad era Dios, ¿sí? Es como si el apóstol Juan, cuando inicia su evangelio, dice, vamos a trasladarnos a través del tiempo y vámonos no a cuando Dios creó toda su creación, no, vámonos más atrás cuando no existía la creación. Y ahorita Juan nos lleva al punto de la eternidad, donde no existe materia, donde no existe tiempo, donde no existe nada, donde solamente existe Dios, y nos dice, ahí entonces el verbo ya existía. O sea, Jesús ya estaba ahí. Nos habla de la preexistencia de Jesús. Jesús ya estaba en comunión con el Padre y Jesús mismo ya era Dios, como si nos trasladara hasta allá el apóstol Juan. Ahora, Juan utiliza
la palabra verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahora, el Evangelio de Juan se escribe a judíos y se escribe a griegos o a gentiles, pero principalmente con la lengua griega, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué Juan utiliza la palabra verbo? La palabra verbo viene del griego logos y tiene un significado que tanto los judíos como los griegos, los gentiles, comprenden exactamente lo que Juan quiere decir. Entonces, la palabra logos que Juan está utilizando, vamos un poco por el pensamiento griego, vamos a pensar por un momento que somos griegos nosotros, somos gentiles, somos griegos. La palabra logos significa lo siguiente, para los griegos significaba lo siguiente: un principio irracional, significaba mente, significaba sabiduría, significaba la manifestación o significaba la expresión. Para los griegos entonces el logos era esa palabra, esa expresión, esa manifestación, ese principio que regía, ¿sí? Es lo que los griegos están entendiendo. Ahora, en el pensamiento judío, la palabra logos significaba para ellos entendían por logos la misma palabra de Dios, la expresión de Dios, ¿sí? Y ellos veían la expresión de Dios manifestada en la creación, en la revelación de Dios, en la salvación. Entonces, logos para el judío es la manifestación de Dios mismo, que Dios se esté manifestando, que Dios se esté expresando. Por eso la palabra logos significa palabra. Entonces, para ellos logos es la palabra de Dios, Dios hablando, ¿sí? Ok, entonces, como les dije, Juan escribe el Evangelio de Juan tanto para judíos como para griegos. Y Juan cuando comienza a hablar de estos aspectos de la eternidad, de la preexistencia de Jesús y de que Jesús estaba desde la eternidad, que convivía con el Padre y de que era Dios, él decide utilizar la palabra verbo porque entonces tanto judíos como griegos van a comprender que lo que Juan quiere decir cuando se refiere al verbo es decir la expresión de Dios o la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que Juan quiere decirles. Juan 1:1 dice: en el principio estaba la palabra de Dios, la manifestación de Dios desde la eternidad. La palabra de Dios, la manifestación de Dios, convivía con Dios Padre, y la palabra de Dios o la manifestación de Dios era Dios mismo, lo que Juan nos quiere decir. Entonces, en Juan 1:1, lo que Juan quiere presentarnos es que ya existía la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad. Y en toda la eternidad ha existido la Trinidad. En toda la eternidad ha existido la Trinidad, y lo que nos quiere decir es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es Jesús, ya estaba desde la eternidad, ¿sí? Y el otro aspecto que nos quiere presentar Juan aquí en Juan 1:1 es que esa existencia de la segunda persona de la Trinidad, al existir ya el verbo desde la eternidad, lo que quiere decir Juan es que Dios entonces ya se expresaba, ya se manifestaba desde la eternidad, y que la manifestación que Dios tenía era solamente a través del verbo, solamente a través de Cristo. Y esto entonces nos lleva a estas dos grandes verdades. Verdad número 1, Dios desde la eternidad ha querido revelarse al hombre, ¿sí? Entonces, Dios todavía no había formado toda su creación, y sin embargo desde la creación ya habitaba el verbo, ya habitaba la palabra, ya habitaba la expresión de Dios. Esto entonces nos enseña que Dios desde la eternidad siempre ha querido revelarse al hombre. Y la otra verdad que nos presenta Juan 1:1 es que es Dios quien se revela al hombre. Y es Dios quien se revela al hombre solamente a través del Hijo.
entonces nos presenta la gran verdad de que Dios se va a revelar, se va a manifestar, se va a expresar solamente a través del Hijo, ¿sí? Ahora, vean con mucha atención nuevamente, ¿sí? Juan 1:1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, que nos está presentando esta idea de que Dios siempre ha querido manifestarse al hombre, de que Dios quiere revelarse a través de Jesús. Juan 1:1, o todo el Evangelio de Juan, es escrito a judíos y a gentiles. Y judíos tenían su judaísmo, gentiles tenían sus múltiples religiones, y sin embargo, a un judaísmo y a un politeísmo tremendo, religiones, un montón de religiones, un pueblo con tantas religiones, un judaísmo con tantas reglas provocadas en este judaísmo que ellos tenían, Dios se expresa a cada uno de ellos. Y entonces esto nos deja ver que si Dios se expresa a través del Hijo a una cultura judía y a una cultura gentil, significa entonces que Dios entonces no se está expresando ni a través de una cultura judía ni a través de una cultura de religiones. Lo que nos deja ver es que la revelación es de Dios a través del Hijo, que la revelación no se encuentra en el hombre, no es lo que el hombre piense, no es lo que el hombre sienta, no es lo que el hombre decida creer, no es lo que los antepasados del hombre le digan, este es el camino, esto es Dios, sino que la única forma de saber quién es Dios es a través de la expresión de Dios, quién es Jesús, no el hombre, no las religiones, no la cultura, no las ideas propias que puede tener el hombre, ¿sí? Y entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo podemos nosotros ir a la expresión de Dios? ¿Cómo podemos ir nosotros a la manifestación de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros ir al verbo de Dios? Y la respuesta es sencillamente que no podemos ir al verbo de Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el verbo se encuentra en la eternidad, que el verbo existía desde la eternidad, que el verbo es Dios, etcétera. Pone ciertas características, ciertas circunstancias que harían imposible que el hombre pueda acudir al verbo, acudir a Jesús. No se puede, ¿sí? Esto no es posible. La única forma sería que desde la eternidad el verbo trascendiera a la temporalidad, y para trascender a la temporalidad que tuviera un cuerpo humano, y al tener un cuerpo humano que Él nos comunicara entonces la expresión de Dios, la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que sucedió. Aunque Juan el Evangelista pues lo está haciendo de una manera, él está comenzando a cimentar todo lo necesario para ir comprendiendo todo este aspecto, ¿sí? Ahora, nuevamente regresemos a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y nos da otra gran verdad. Nos dijo primero que el verbo ya desde la eternidad ya existía, ya ahí estaba el Señor Jesucristo, ya estaba ahí desde la eternidad. Y luego la segunda verdad que nos dice es que el verbo era con Dios. Y entonces nos dice que hay dos existencias, que la existencia de Jesús no es la existencia de Dios mismo, sino que es Jesús y el Padre, cada quien con una eterna existencia. Y nos deja ver que entonces quien estaba ahí con el Padre, quien estaba en comunión íntima con el Padre, era el Verbo, era Jesús mismo. Entonces Juan nos está diciendo que el Verbo disfrutó de la gloria y de la presencia eterna de Dios Padre, ¿sí? Y esto va a cobrar mucha fuerza porque en los siguientes versículos, cuando veamos, Jesús está ahí en la eternidad con el Padre, disfrutando de la gloriosa presencia del Padre, y sin embargo después los versículos que vienen nos dice que Jesús viene a la tierra, es decir, Jesús renuncia de manera voluntaria a esa posición que tiene, decide tomar en obediencia al Padre esa forma de hombre, venir a la tierra y morir en una cruz romana, para que vean todo el alcance que va a tener. Él no tenía que hacerlo. La Trinidad no tenía Dios no tenía que crear a su creación para ser Dios. Él ya era Dios. Sin embargo,
vemos que en esta comunión hermosa el Señor Jesucristo de manera voluntaria decide hacerla a un lado, renunciar a ella y venir al mundo, ¿sí? Muy bien, luego Juan 1:1, la tercera verdad que nos presenta el evangelista Juan dice, y el verbo era Dios. Es decir, este verbo que ya existía desde la eternidad, que ya coexistía con el Padre, este verbo, dice Juan, era Dios mismo, ¿sí? Ahora, la estructura y el verbo era Dios, la estructura gramatical griega hace un fuerte énfasis en que el verbo tenía toda la esencia de Dios. Es decir, todos los atributos de Dios, los atributos que por ejemplo estamos estudiando en la clase dominical, todos los atributos de Dios los tenía Jesús ahí en la eternidad, ¿sí? Es decir, Jesús era Dios en toda su plenitud, siempre fue Dios en toda su plenitud. Incluso cuando Jesús es encarnado, no deja de ser Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 9, para entender esta verdad. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente para entender esto, ¿sí? Jesús entonces era Dios, es Dios, pero desde la eternidad era Dios en toda su plenitud y no deja de ser nunca Dios, incluso cuando Él es en su encarnación, nunca deja de ser Dios. Algunos dicen que cuando Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, dejó sus atributos divinos. No, incluso en su encarnación, Él nunca dejó de ser Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Colosenses 2, 9. ¿Sí? Vean, dice lo siguiente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y se está refiriendo a Jesús encarnado. En el cuerpo de Jesús, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todos los atributos a su máxima expresión. Pero Jesús renuncia al ejercicio de los atributos divinos. No a los atributos, no puede, porque los atributos divinos no pueden ser quitados de Jesús, porque Jesús es Dios, pero Él renuncia a ejercer esos atributos. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Y entonces vemos que en su encarnación adquiere una nueva naturaleza. El Dios desde la eternidad, quien era Dios, ahora adopta una naturaleza humana, pero en su divinidad, Él se abstiene de ejercer esos atributos. Lo que significa que cuando Jesús caminaba en esta tierra, era Dios caminando en un cuerpo humano. Pero ¿por qué Jesús entonces no respondió como Dios? ¿Por qué no mató a la gente que lo atacaba y demás? Porque Él se abstuvo de ejercer sus atributos divinos. Vino en obediencia al Padre. Muy bien, vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 2. Juan capítulo 1 nuevamente, versículo 2, para ver el siguiente versículo que tenemos, el siguiente texto que tenemos para esta mañana. Juan 1:2, después dice, este era en el principio con Dios, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y versículo 2, este era en el principio con Dios. Entonces ya lo entendemos un poco más. ¿Quién es el verbo de Dios, el verbo que estaba desde la eternidad, el verbo que estaba en comunión con Dios desde la eternidad, el verbo quien es Dios. Entonces era en el principio con Dios. Y nos habla entonces de un Dios eterno, de Jesús coexistiendo con Dios, de Jesús siendo Dios, y era en el principio. Entonces aquí el apóstol Juan lo que nos quiere presentar es que Jesús no tiene principio, ¿sí? Que el principio de Jesús no deviene de una mujer. No es posible, entonces, de acuerdo a Juan 1:1 y Juan 1:2, decir María, la madre de Dios. No es posible, porque Dios existía, el verbo estaba en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, aquí en este versículo, y era en el principio con Dios, está derribando todas las ideas de que Jesús haya tenido un principio, de que Cristo haya tenido un principio. No deviene, el principio de Jesús no es ni siquiera su nacimiento.
¿sí? Ese sería el principio de la humanidad de Jesús, pero Jesús es Dios, ¿sí? No fue, algunos dicen que fue a partir de la resurrección que Jesús ya se hizo Dios, no. Aquí lo que está presentando el apóstol Juan es que Jesús es Dios desde la eternidad. Jesús fue Dios desde la eternidad. Y este cimiento que está presentando el apóstol Juan es muy importante para que nosotros podamos comprender todo el desarrollo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, ¿qué podemos aprender de estos dos versículos? Tan pequeñitos, pero ¿qué podemos aprender de estos dos versículos? Número 1, podemos aprender que Jesús es la expresión de Dios, que Jesús es la manifestación de Dios, que Jesús es la palabra de Dios, ¿sí? Dicho en otros términos, cuando Dios hable, no te va a hablar por otro medio, por otro vehículo, por otro instrumento, sino a través del verbo. Entonces, cualquier situación de que Dios, te voy a hablar de Dios con este libro medio raro, con estas situaciones místicas, con estas actividades medio raras, deséchalas, porque Dios solamente va a hablar de Él mismo, va a dar su palabra a través del verbo. El verbo es la manifestación de Dios, ¿sí? Y dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, y la voz de Dios siempre estará basada en el verbo. Todo lo que Dios te diga será a través del verbo. Entonces, si escuchas al verbo, si escuchas la palabra de Dios, si escuchas a Jesús, no endurezcas tu corazón como en la provocación, ¿sí? Aquí lo que entonces vemos es que Dios, el único medio que Dios utiliza para hablar al hombre es el verbo, no hay otro medio, no es la religión, no es una revelación mística, no es, es que a mí me sucedió, no es a través de la experiencia, etcétera, es a través solamente de Jesús. Jesús es la única expresión de Dios, es la única manifestación de Dios, es la palabra de Dios. Verdad número 2 que podemos aprender aquí en Juan 1:1 y Juan 1:2, esta expresión, esta manifestación, este verbo es una palabra que ha existido desde la eternidad, ¿sí? No es una palabra creada, el mensaje de Dios a través de Jesús no puede ser una palabra creada, es una palabra que viene desde la eternidad, es una palabra que ha sido totalmente eterna, ¿sí? Entonces, la mejor palabra que Dios puede dar es a través del verbo, y esa palabra es una manifestación que siempre ha existido desde la eternidad. Lo que sucede entonces a través del Evangelio de Juan, a través de la palabra de Dios, es algo impresionante, ¿sí? Algo que ni la física podría explicar, porque lo que realmente está sucediendo es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos al verbo, esa palabra que nosotros estamos leyendo hoy, 2023, esa no es una palabra del 2023, es una palabra que ya existía desde la eternidad, pero que desde la eternidad ha trascendido al tiempo y que viene a nuestras vidas el día de hoy. Por eso es tan importante esta expresión de Dios, y es la única palabra de vida que puede dar vida, ¿sí? Siguiente verdad que podemos aprender en esta mañana es que Jesús desde la eternidad ha habitado en la comunión de Dios Padre, ¿sí? Jesús desde la eternidad ha habitado en la comunión de Dios Padre. Y esto entonces nos dice que quien mejor conoce al Padre en todo el universo es Jesús. Y esto entonces significa que Jesús entonces trasciende de la eternidad a la temporalidad, abre una ventana en el tiempo, se filtra al tiempo, se filtra a la historia y nos permite ver a Dios. Y hay una gran verdad: nadie puede decirnos cómo es Dios
cuál es la voluntad de Dios, cómo es la mente de Dios, sino solamente aquel que ha estado con Dios desde la eternidad, ¿sí? Pero el hombre es muy soberbio, el hombre es muy arrogante y el hombre dice, yo sé cómo es Dios. No, el único en todo el universo que sabe cómo es Dios es quien ha estado con Dios desde toda la eternidad, y es Jesús, ¿sí? En Juan 14:9 se los leo. Llega un momento en el que discute Jesús un poco con sus discípulos. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. Y después Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, si Jesús desde la eternidad ha habitado con el Padre, Jesús viene a esta tierra y nos dice, todo lo que yo vean que hago, toda la forma como yo hablo, como me comporto, todo lo que yo hago, hagan de cuenta que están viendo al Padre. Entonces Jesús nos deja ver cómo es el Padre. Y aquí vemos algo muy hermoso. El Padre desde la eternidad ha sido igualito a Jesús. Todo lo que vemos en Jesús, todo lo que vamos a ver en los atributos de Jesús, así es el Padre. Y entonces Jesús nos muestra al Padre. Pero ¿quién mejor para mostrarnos al Padre sino aquel que ha vivido con el Padre desde la eternidad? ¿Sí? Esto es muy, muy hermoso. Número 4, la gran verdad de que Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, por favor, para que nosotros podamos entender una verdad que quiero que veamos aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús es Dios, ¿sí? Muy bien. ¿Listos? Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Listos? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí vamos a ver nuevamente esto. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la manifestación de Dios? ¿Quién es la expresión de Dios? Jesús. Entonces, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es que están sustentadas todas las cosas? Con la palabra de su poder. Pero ya vimos en Juan 1:1 y Juan 1:2, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús. Entonces, Jesús es quien sustenta todas las cosas. Y esto entonces significa que la razón de que el mundo existe el día de hoy, dicen los científicos, ellos hablan de que, bueno, ¿por qué el sol se mantiene en su lugar? ¿Por qué la luna se mantiene en su lugar? ¿Por qué los astros se mantienen en su lugar? Y los científicos han llegado a denominar el pegamento cósmico, que dicen, bueno, términos que no sabría explicar, pero dicen, eso provoca que todo se mantenga en su lugar, y le llamaron el pegamento cósmico. Bueno, ¿por qué el sol se mantiene en su lugar? ¿Por qué los astros se mantienen en su lugar? ¿Por qué el mundo sigue girando? ¿Por qué no se detiene? La respuesta es Hebreos 1:3. Porque Jesús lo sostiene, porque Jesús sustenta todas las cosas, ¿sí? La razón de que el mundo no se detiene, la razón de que no se cae la luna, no se cae el sol, no chocan los astros, es porque Jesús en este mismo momento está sustentando todas las cosas, porque Él es Dios. Entonces, Jesús es Dios. Jesús es lo mismo que Dios. La razón por la que tú estás vivo, la razón por la que tu corazón no se detiene, la razón por la que todos tus organismos están trabajando de una manera impresionante, es porque Jesús lo está sustentando, porque Jesús es Dios, ¿sí? Y entonces, aquí en Juan 1:1 y Juan 1:2, Juan está presentando la preexistencia de Cristo. Cristo siempre ha existido, la eternidad de Cristo. Cristo ha sido eterno desde la eternidad. Él ya era, Él ya existía. Nos está presentando la deidad de Cristo. Esto es muy importante
porque nosotros entonces a partir del versículo 3 ya necesitamos ver que cada vez que veamos al Señor Jesucristo necesitamos verlo como Dios. Era Dios mismo, era Dios quien estaba caminando entre los hombres y el hombre, bueno, vamos a ver tristemente que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue Dios mismo quien bajó a la tierra, quien estuvo con ellos y ellos lo rechazaron. La preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo, la deidad de Cristo, ¿sí? Y en la siguiente enseñanza, recordemos, siguiente enseñanza será intercalada Job y Juan, pero en la siguiente enseñanza entonces vamos a ver lo que sucede cuando la eternidad trasciende al tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? Uno diría, cosas maravillosas tuvieron que haber sucedido. La tierra se asombró porque vino Dios mismo a la tierra, pero vamos a ver lo que la Escritura nos va diciendo. Con lo que nos quedamos en esta mañana es que el Cristo que tú adoras es un Cristo eterno, que siempre ha existido, que Él es Dios y que Él siempre ha estado en la presencia de Dios Padre. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este primer cimiento que el evangelista Juan nos presenta. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Y qué verdad tan impresionante. Cuando nosotros levantamos nuestra voz y decimos, Señor Jesús, nos estamos refiriendo a Dios mismo. Nos estamos refiriendo al eterno Dios. Nos estamos refiriendo a quien era desde la eternidad. Nos estamos refiriendo a quien cohabitaba con el Padre desde la eternidad. Nos estamos refiriendo a Dios mismo. Y Señor, en verdad gracias. Gracias y te rogamos que a través de este evangelio tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos dejes escuchar la expresión de Dios. Nos dejes ver a Dios, nos dejes ver cara a cara a Dios a través de Jesús. Señor, ayúdanos, instrúyenos y que cada una de las verdades que nosotros vamos a estar aprendiendo se queden en nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.